¿Cuántas veces has dejado esa llamada para después? ¿Cuántos, luego te aviso, se quedaron en el aire? Creemos que mamá es eterna, que siempre habrá otro domingo, otra cena, otro abrazo de esos que te reinician el alma, pero el tiempo no perdona. Y un día, ese luego, se convierte en un ojalá. Si hoy puedes escuchar su voz, llámala. Si puedes caminar a su casa, corre. Si puedes abrazarla, no la sueltes. Y si hoy tu abrazo tiene que viajar al cielo, enciende una luz. Honra su memoria viviendo como ella te enseñó. Con amor. El amor de mamá no se mide en años, se mide en huellas. No esperes a mañana. Feliz día, mamá. Hola, bienvenidos, bienvenido Iván. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué bueno, aquí una vez más en este podcast. Me da mucho gusto. El día de hoy les traemos un podcast muy ad hoc al mes, que es El amor que materna, y vamos a hablar de las mamás que nos dieron la vida, de las mamás que nos han cuidado y nos han guiado, aunque ellas no nos hayan dado la vida. Sí, perfecto. Justo como para poder tener una entrada al tema, eh, si nosotros pensamos en algo que nos materna, pues tenemos que pensar en alguien que nos haya brindado cuidados o que nos haya brindado hasta, no sé, ciertas como atenciones especializadas, pero que no son como con la intención de, no sé, forzosamente tener eh, esta imagen de madre, ¿no? Esta imagen de, de, de hazme caso a mí, ¿no? No voltees a ver a nadie más, no sé, o sea, es como algo muy desprendido, algo, yo hasta podría decir que es sin egoísmo. Sí, bueno, sí, ser mamá supongo que significa soltar, porque tienes que estar consciente de que, o sea, yo he escuchado a muchas mamás decir, es que los hijos son prestados, nada más es un momento, pero hay mamás que siento que les cuesta un poco más soltar a los hijos y hacer su vida. Y sí, como no desprenderse de ellos, no sé, sí, creo que no es normal, yo no lo viví, yo tengo una figura materna que es muy presente, pero nunca me ha tenido atada, entonces no sé cómo se sienta de esa manera, es tener una mamá que te asfixie. ¿Quién sabe? Yo creo que, bueno, al menos dentro de mi experiencia, las figuras que yo tengo como de maternidad no han sido asfixiantes, al contrario, yo creo que hasta cierto punto han sido muy de ya, vuela, ya, haz algo, ¿no? Sí, como que en qué momento vas a madurar, cuándo vas a crecer, Digo, esos ca- comentarios. ajá, digo, cabe aclarar que fui abandonado por mi mamá a los primeros 21 años de mi infancia, entonces sí fue difícil, pero nunca he tenido como esa situación aprensiva, que ojo, creo que también es la perspectiva que cada uno debe de tener, porque lo que para unos puede ser mucho, para otros puede ser poco, o sea, no nos pondríamos de acuerdo. Más bien yo considero que las experiencias son las que definen qué tanto estamos siendo cuidados como con ese estilo aprensivo o qué tanto tenemos un estilo un tanto más libre. Es curioso saber cómo pensamos con lo que nos ha pasado a cada uno. Claro, para ti, ¿qué significa la maternidad? Fíjate que es cada como muy interesante poder no solamente desglosar como conceptos, ¿no? Sino que nos prestemos a poder experimentarlos. Y considero que una manera de poder experimentar la maternidad es como si ahorita, obviamente yo diría, para una mayor concentración, ¿no?
que cerraran los ojos, pero ya no van a ver el podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, yo diría, trata de imaginar, ¿no? A los que nos están viendo, hay que tratar de imaginar. ¿Cuándo fue la primera vez que sentimos que alguien nos cuidó? Y hoy hasta le podemos poner esta descripción sin pedirnos nada a cambio. O, por ejemplo, también nos podemos dar cuenta de quién fue la primera persona que nos empezó a maternar, además de una madre, cuando sentimos la ausencia de este tipo de cuidados, porque sí son importantes, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a tener estas visiones, yo sí me voy a 2, 3 experiencias que tuve dentro de mi vida que estaban muy presentes algunas personas, ¿no? Me gustó mucho pensar en que la maternidad no es una persona, o sea, la maternidad es una función. Y si nosotros hablamos de una función, pues la maternidad no solamente da cuidados o da protección, también da confianza, también impulsa, también regaña, también acomoda, también hace otro tipo de funciones que son lo suficientemente claras como para poder saber, vienen de una figura de autoridad, pero no solo es figura de autoridad, viene también de una figura emocional importante y presente. Y además me transmite muchísimas cosas que puedo aplicar día a día, ¿no? Hay cosas que yo tengo súper arraigadas de las personas que sentí que me maternaron. Bueno, que hoy identifico que me maternaron tanto siendo parte de mi familia, mis primas, por ejemplo, como mis tías, principalmente, como otro tipo de personas que a lo largo de mi vida fui conociendo y que también funcionaron como parte de esto. De hecho, como que a la fecha sigo guardándoles un buen de cariño, ¿no? Así un buen. Claro, esto es lo que dices, que a lo largo del tiempo, bueno, ya siendo más conscientes un poco más conscientes de las cosas, de quién fue la primera persona que te maternó, cuando te sentiste cuidado, es muy difícil verlo cuando eres chico porque como adolescentes no te das cuenta que mamá está ahí no para molestar, sino para guiar y hacerte tomar mejores decisiones. Pero de uno depende si las quiere, ¿no? Pero en esa parte cuando vas creciendo y no te das cuenta y empieza la rebeldía y la mamá se cansa y ya no quiere estar como batallando o lidiando con ese tipo de situaciones. También creo que está bien hasta cierto punto para las mamás decir, necesito un día, un tiempo, un momento para respirar de esto. Un momento. Sí. Listo. Sí, fíjate que justo como me gustaría abordar o que tengamos un punto de vista como, no sé, distinto sobre el tema del instinto, ¿no? O sea, fíjate que si hablamos de maternidad, podemos pensar que la maternidad es una cuestión como que tú, Biológica. ajá, ¿no? O sea, como que tú, ¿no? Por el hecho de que tú sí tienes la posibilidad de dar a luz a un individuo, ¿no? Que lo traes así muy dentro, y que en algún momento va a explotar, o yo me lo imagino así como si fuera una semilla que siembran y que va germinando en ti ese sentimiento de maternidad, y digo, o sea, creo que como una imagen que puede ser referenciable, está muy padre. Pero no creo que sea así el instinto materno. Yo más bien creo que hay personas que a lo largo de su vida aprenden a tener ciertas actitudes que ya nosotros las identificamos como de cuidado, como de protección, de cariño, de arropo, pero la asociamos a la maternidad, más no que hayan vivido en ti y que digamos, sí, como este comentario así que parece que se ve medio cool,
pero que a veces se esconde pues como una etiqueta muy grande por detrás, ¿no? Como esta parte de, luego se le veía que iba a poder ser mamá, ¿no? O Sí, también está el lado contrario, ¿no? Que es la parte donde dicen, no, es que nunca se le vieron esas ganas, nunca se le vieron como esas, no sé, intenciones. Y hasta sí, cierto punto podemos decir, ¿será una etiqueta o qué será? yo siento que está muy estigmatizado respecto de tanto de mujeres como de hombres el hecho de decirle a otra mujer como, no, sí, es que tú serías una buena mamá, no sé qué, cuando no quieren tener hijos. Entonces, sí es una etiqueta que siento que más que nada como mexicanos, no sé en otros países cómo sea, pero dentro de la cultura mexicana está muy normalizado decirle a otra persona, ay, serías muy buena mamá, te verías muy bonita de mamá, ese tipo de cuestiones. Cuando quizá la persona no quiera ser mamá o pues simplemente no se le da o no sé, o sea, tengo varias amigas que hasta la fecha no quieren ser mamás. Tengo una amiga que es mamá, mi hermana va a ser mamá y se respeta. Yo siento que maternar es algo que no se trae, se va dando, porque pues supongo que nadie sabe ser mamá, entonces no se nace sabiendo serlo, se aprende claramente, pero justamente platicaba el otro día de que a veces juzgamos muy fuerte a nuestras propias madres y cuando ellas están aprendiendo, quizá tuvieron un hijo, ya echaron a perder la oportunidad de ser buena mamá con ese hijo, y luego tuvieron otro, entonces con el de en medio más o menos le echan ganas pero no, tampoco. Entonces, con el tercer hijo quizá ya lo tratan mejor, ¿no? Quizá le dan más cosas, porque precisamente cada uno de los hijos tiene diferente perspectiva de mamá y podrían decir que quizá es mala madre, quizá no, quizá es buena. Es muy complicado, siento que es muy complicado el tema de ser mamá, el tema de maternar, el tema de estar embarazada. Yo siento que es muy, muy bonito, pero al mismo tiempo muy extraño. Son muchas cosas. Ahorita me hiciste pensar cuando las niñas juegan con bebés, cuando, cuando el objetivo, yo creo que del juego y el juguete, que, que bien podemos orientarlos hacia ciertas funciones de vida, están relacionados con el aprendizaje que debes de tener para alguna etapa de tu vida. Y fíjate qué curioso que a las niñas algunos juegos y algunos juguetes están diseñados para aprender cosas que va a ser de adulta, ¿no? O sea, ahorita me llegó así la imagen de los nenucos que tienen como hasta sus funciones, ¿no? Ya está el que mastica, ya está el que hace pipí, ya está el que se duerme, pues simplemente los que fueron de cuando yo era niño. Propiamente yo no jugaba con nenucos, pero veía que algunos niños niñas tenían de estos, como los que estaban así acostaditos y cerraban los Se ojos le y abrían los ojos. y los ponías de pie o los ponías así, erguidos y abrían los ojos, ¿no? Que era como para simular el tema de, ay, está, Está dormido, está despierto. inquieto, duérmelo, pon, está despierto, ajá. O también, por ejemplo, jugar a la comidita, que jugar a la comidita escaló en un sentido tremendo a la cocina ya integral como algo deseable en sí de un juguete, ¿no? Trastes de plástico, el juego de té y cosas de ese tipo, ¿no? Digo, que Sí. ahorita estoy hablando de esto no por hablar exclusivamente de los juegos de niñas, ¿no? Sino de la maternidad. Pero pienso el punto siguiente, ¿no? Aunque hayan brindado este tipo de educación a una niña en específico, bien puede decidir no ser madre, ¿no? Y creo que es muy distinto ser mamá que ser alguien que pueda extender esta acción de maternar a alguien. De Claro, hecho, hasta podría decir que si le quitamos el tema del género, hay hombres que cuidan cual si fueran una mamá, ¿no? O sea, claro.
hay quienes brindan este tipo de atenciones y estamos hablando desde la alimentación, no en el sentido de aportar, sino en el sentido de la preparación, el servir, el procurar tener buen sazón y hacer lo que te guste, hasta, ¿no? Como estas partes de enseñar sobre temas de intimidad en mujeres. O sea, sí he notado a papás que hablan acerca de la menarca con niñas, ¿no? Y de va a llegar este momento, va a ser así, va a ser asado, no tengas miedo, cosas de ese tipo, ¿no? Que justo si hablamos de maternidad, pues son como que cuidados muy maternos, Sí. totalmente. Y por más que se predisponga al individuo como a hacer una acción, bien puede saltar el lado como que de elegir y decir, no, no, gracias. Y hay quien, ojo, hay quien también por esta etiqueta de predisposición de, ya tienes veintitantos, como que ya estás perdiendo el tiempo. Por ejemplo, como estas preguntas incómodas de las reuniones, ¿no? De, ¿y cuándo los hijos? Ya el novio bien, ¿y los hijos cuándo? Y es así como de, ¿sabes? Pienso que la capacidad de elegir te pone en la situación propicia para que las experiencias anteriores a lo que estás viviendo en la actualidad te sirvan para fomentar la maternidad, ¿no? O no. Digo, en el sentido estricto de ser mamá o maternar, yo creo que Sí. eso también se puede elegir. Porque Yo siento también hay personas que tienen hijos y no necesariamente son maternales. Sí, hay muchos casos de eso. Bueno, yo he conocido casos. Yo, la señora más chismosa, yo he conocido casos de esos, pero sí se da bastante. No, en este podcast no juzgamos absolutamente a ninguna maternidad, quiero especificar eso. Eh, pero sí hay personas que sí las tienen muy encasilladas a las mujeres, bueno, sí nos tienen muy encasilladas a las mujeres, yo no siento que yo esté encasillada dentro de ese punto, pero en el tema de ser mamá, hay mujeres que no son buenas madres y hay mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo y es complicado, pero justamente la acción de maternar no, es lo que tú dices, no es necesariamente que la cumpla la mamá, también puede ser un hombre. En mi familia hay un hombre que maternó a mi prima, una de mis primas, y es algo muy bonito, o sea, y no me refiero porque él deje de paternar, también lo hace, pero él también cumple con las cosas de mamá, ¿sabes? Dentro de platicar con ella respecto a su cuerpo, respecto a que va a llegar, pues, la menarquía. ¿Sí se dice así? Bueno, puedes decirle menarca. Ok, la menarca. Eh, y cómo cuidar su cuerpo, cuando se siente mal, o sea, cosas que yo tuve de una mujer que a mí me brindaron esos cuidados, mis tías, mi abuelita, eh, y personas cercanas a mí, mi hermana, pero también lo puede hacer papá. Y es algo distinto. No quiero decir que los papás no pueden hacerlo, también pueden hacerlo, siempre y cuando existe el respeto debido. Y también es algo complicado. Dentro de las experiencias personales que yo he tenido con mamá, con, bueno, con la maternidad, han sido bonitas, han sido buenas. Y siento que lo que más ha marcado, o lo que más puedo decir que ha marcado la maternidad que yo he tenido, cómo me maternaron a mí, es que siempre han estado al pendiente de mí, siempre cubrieron todas mis necesidades. Y todo el tiempo, yo no puedo quejarme de que a mí, yo fui una niña que dejaron, yo fui una niña que no vieron, nunca, o sea, yo siempre aquí y donde yo te vea y no te puedes ir y a dónde vas y con quién vas y no del tema de control, sino del tema de seguridad, porque en su momento yo no veía que solamente
Dice, hay veces que por la presión social nos atrevemos a ser mamás, sin embargo, luego al no estar preparadas es un sentimiento complicado por hacer esa función. Sí, justamente, Pilar, es complicado ser mamá, más por un tema social. ¿Tú cómo ves, Iván? Que, que tenemos que abordar el punto desde... voy a tratar de dar una explicación que espero no enredarme, ¿verdad? Fíjate que primero tendremos que identificar cuáles son las funciones de maternar a alguien. Y ahorita tú lo mencionabas en esto breve que nos acabas de relatar. Yo no me puedo quejar de, o yo no puedo decir que conmigo lo hicieron mal, en pocas palabras. Es cierto, la acción de maternar nos tiene que brindar de algo que nos funciona. Entonces, vamos a ver la maternidad como una herramienta. Digo, a lo que me gustaría llegar, justamente como por el tema de Funerales Lozano, pues esa, ¿qué pasa cuando ya no está la mamá, no? O qué pasa cuando nunca estuvo, o cosas de ese tipo. Pero vamos pianito para, para no herir susceptibilidades de post, ¿no? Entonces, si nosotros vamos pianito, por ejemplo, las funciones de la maternidad, sí es brindarnos de herramientas. Pilar menciona algo, a veces la presión social nos hace sentirnos, voy a parafrasear, no recuerdo muy bien lo que escribió, pero que hace sentir cierta inseguridad de serlo o de no serlo, ¿no? Vamos a ver la maternidad como herramienta. Tengo que pensar en a mí de qué me brindaron, a mí de qué me dotaron. Justamente si nosotros pensamos en sobreprotección, para quien está cuidando es un no quiero que te pase nada, es que a mí me duele más que de lo que te duele a ti, como estas frases muy de mamá, ¿no? De tú no sabes, pero yo me preocupo más de lo que tú crees. Y está bien, pero por ejemplo, un ambiente de sobreprotección genera totalmente lo contrario en otra etapa de la vida, que es un tema de inseguridad. Hay algunas veces que nosotros podemos revisarnos a nosotros mismos y poder saber de dónde viene todo esto, no para echar culpas, sino para que nosotros podamos deslindar responsabilidades y sepamos que si lo detectamos en nuestra vida adulta, nosotros podemos deshacer toda esta madeja de estambre que no entendemos y poder decir, ok, pudieron haberse equivocado, pudieron haberme sobreprotegido, pudieron no haberme brindado de tal herramienta para enfrentar la vida, pero ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Porque ahí vamos, o sea, indiscutiblemente tenemos que hablar de la maternidad como algo que surge por un deseo de intimidad. Y si nosotros pensamos en el deseo de intimidad, yo primero diría, ok, no estás preparado, o sea, ya no hablando de Pilar, ¿no? Digo, respetando, voy al punto, ¿no? O sea, no hablando de Pilar, hablando como de, no estoy seguro de ser mamá, no estoy segura de querer cuidar bebés, de querer educar y de ir de etapa en etapa. ¿Qué método anticonceptivo estoy utilizando? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿De qué manera voy a procurar que esto no suceda para que la presión social no me lleve al me voy a embarazar y de repente, chin, voy a querer que todos me ayuden con esto, ¿no? Y obviamente son niños que crecen en un hogar con la familia y qué bueno que tienen un espacio, pero sí pueden surgir muchísimas dificultades de ahí, como elegir una figura de autoridad, que la maternidad da eso. Había muchos niños, tengo muy presente cuando iba a la primaria, había muchos niños que pues era una amenaza infalible, o sea, la maestra les decía, voy a mandar a llamar a tu mamá y le voy a decir que estás de inquieto, ¿no? Y era así como de, ya, bien portado inmediatamente, ¿no? También, bueno, es que también en los 90s, pues las mamás eran como más atrevidas, ¿verdad? O sea, era ver la figura de autoridad. A mí todavía me tocó. Yo hasta la fecha. Bueno, ya ahorita ya no le tengo tanto miedo a mi tía. Okay. Pero yo me acuerdo que yo hacía las cosas y pensaba, no pensaba tanto, pero sí lo pensaba. Porque Así yo es. decía, no, me van a cachetear.
Que justo es al punto, ¿no? O sea, ¿cuántos no daban ay, no hace tarea, ay, esto, y pum, ¿no? Zape, cachetada, pellizcón, jalón, y vámonos, y te dije, y regaño enfrente del mundo, ¿no? Enfrente Y de eso, todo. ajá, y eso también forma parte de la maternidad en su momento, porque era otro estilo. Me queda totalmente claro que existen modificaciones por el paso del tiempo, es muy natural, pero siguen existiendo estos escenarios. Entonces, ¿de qué fuiste brindado cuando te maternaron? ¿De cosas que el día de hoy como adulto te dan para que te sientas seguro? ¿O de cosas que no fueron tan claras? Porque fíjate que en una de mis, es propio de lo que yo pienso, no está establecido en nada, puedo estar equivocado también, pero creo que papá y mamá tienen una función específica en nuestras vidas, ¿no? No es que se sienten con nosotros y nos digan, ven, hoy te voy a enseñar sobre, pero sus actitudes, lo que vemos, lo que aprendemos, lo que escuchamos, la manera en cómo se desenvuelve, sí nos enseña mucho. ¿Y qué crees? La maternidad está muy relacionada con la situación de ser sociable o no, o con la situación de tener seguridad ante la convivencia, ya sea amistosa, laboral, de pareja, etcétera, etcétera, o no. Entonces, sí tiene una función social la maternidad, así como también tiene una función que nos brinda de toda la seguridad emocional para una, o hacerle caso a nuestros pensamientos que nos llevan al progreso, o hacerle caso a nuestros pensamientos que nos llevan a que abandonemos todo, a que no completemos nada, a que no tengamos el ánimo de salir adelante. Y ahora lo que decía Pilar, imagínate que metemos a la licuadora todo esto que nos brindaron o no nos brindaron, más presión social, más tienes que hacerlo bien, más te estamos viendo, pues obviamente va a ser algo así como de, es que no quiero ni equivocarme en nada. Yo he conocido mamás que consideran un error grave que los niños se enfermen. Y estamos hablando de gripa o de cuestiones así de ligeras del estómago. Consideran que eso es un error, no por ellas, sino por los que los rodean. Inmediatamente viene la crítica, no los cuidas, no les pones atención, siempre estás en el teléfono, siempre estás viendo podcast, bueno, eso no va, pero o sea, pareciera ser que son errores. ¿Mandé? Pero que vean el nuestro. Ah, sí, sí. Entonces, sí, claro, es dificilísimo ser mamá en un momento de nuestra vida. Es que para la sociedad es malo si eres mamá, malo si no eres mamá, malo si eres una mamá joven. Me refiero joven a los 20, joven a los 20, tampoco joven más chica. Si eres una mamá más grande, como a los 40, que la sociedad considera que a los 40 ya no puedes ser mamá. Entonces, es muy complicado. En realidad, yo he llegado a escuchar comentarios sobre otras personas de, no, es que, ay, es que ella es muy buena con los niños, porque nunca quiso ser mamá, porque, pues, porque no quiere, porque, o sea, hay mil razones para no querer y hay otras mil razones para sí querer. Simplemente que la gente debería de dejar de meterse en esos tipos de cuestiones y ese tipo de temas. Pero bueno. Yo creo que nunca va a pasar. Yo creo que solo por el hecho de tener la capacidad de comunicarnos vamos a poder dar nuestra opinión. Pero fíjate qué interesante. Creo que la tarea de mamá no se termina cuando son bebés o cuando son niños. Porque, Dice, por ejemplo, hay personas que también tenemos esta etiqueta bien puesta de cuida bien a los niños. ¿Ya viste? Qué bonita se ve cargando un bebé. Hasta ajá, se ve que tienes ganas, ¿no? Y decimos, ok, sí es cierto. La primera parte de la maternidad incluye el tener a un bebé y prontamente verlo madurar hacia convertirse en un niño. Pero, ¿y qué pasa con las etapas con las que las mamás aparentemente aptas para poder criar a un bebé y a un niño, cuando llega el camarada a la adolescencia,
ya no saben qué hacer, ya no saben cómo corregirlo, ya no saben cómo dirigirlo, cómo educarlo, porque esa etiqueta pesa mucho y entonces pareciera ser que maternar es como esta imagen sufrida de Denise de Calaf. Perdón si hablo mal de alguien, no es mi intención, pero es que la canción de Denise de Calaf creo que ilustra la imagen de la maternidad, pero desde una manera como entrega total, como de me voy a desvivir por mis hijos, ¿no? O sea, creo que esa imagen de maternidad es la que se pierde al paso del tiempo y la que queremos voltear hacia el respeto, pero desde el lado de la estás lastimando, o sea, desde la culpabilidad. Entonces, no, yo creo que maternar es una historia que tenga que ver como esta parte de tengo que saber poner límites, pero a ver, como que cuando hablamos de límites, hablamos de cuestiones es como si, por ejemplo, yo ahorita digo, vamos a ponerle un límite a Natalia. Entonces, a ver, Natalia, y que yo te quiera mandar a hacer algo. No, eso no es poner un límite, eso es dar una orden. Poner un límite, hablan de mí, de mi persona. Entonces, poner un límite, ¿se va a lastimar? Sí, pero a ver, vamos a medir riesgos. ¿Cómo se va a lastimar? Pues puede que tropiece y caiga. Ok, ese tropezón que le puede causar un raspón, no va a pasar nada, que se raspe. Pero es distinto a, híjole, trae un objeto que puede picarse alguna zona de su cuerpo, tal vez no perforar porque no tiene filo, pero sí puede lastimarse. A ver, ven, pum, bye. En vez de esta sobreprotección de, no te ensucies, no te mojes, no hagas esto, no hagas lo otro, que muchas de las personas que se dedican a acompañar las infancias, porque también esos amigos maternan, o sea, el maestro de karate, los de natación, algunas otras actividades que, por ejemplo, yo hice, ¿no? También ellos maternan y enseñan muchas cosas sobre maternidad y creo que todos lo primero que enseñan es deje que se ensucie, deje que juegue, deje que se pegue, deje que grite, deje que haga relajo, es niño, caray, ¿no? Entonces, si la maternidad la voy apoyando con todos estos recursos que tengo a mi alrededor, es más sano. Sí, y la presión social disminuye porque ya no le estoy haciendo caso a cierto sector y entonces estoy aprendiendo de todos los lugares donde yo me acerco a decir, ¿cómo se le hace aquí con esto? ¿No? Porque, por ejemplo, ¿qué hay de los niños que tienen problemas de lenguaje? ¿O qué hay de los niños que tienen problemas para caminar? ¿O los niños que tienen problemas para el proceso de lectoescritura? Tienen que pedir ayuda. Mamá no es maestra, mamá es mamá. Claro. ¿No? Pienso. Es justo lo que te decía, o sea, hay veces en las que cuando entran a la adolescencia ya no saben qué hacer, porque ya no es el niñito, ahora sí que ya no es el niñito tierno, ¿no? Entonces, también mamá necesita un descanso. Yo lo veo de esa manera, o sea, yo siento que las personas que me maternaron a mí nunca me demostraron que estaban cansadas cuando yo era niña. Ahora que soy adulta, me lo hacen saber de diferente manera. No, es que tú llorabas mucho, es que tú dabas mucha lata, ya no sabíamos ni qué hacer contigo. Obviamente no es un comentario feo, porque yo en ese momento no lo veía, o sea, era un bebé o una niña, o sea, son los distintos momentos, ¿no? Pues de la vida, pero cuando uno es adolescente, siento que da muchísimos más problemas. Y en mi caso, hasta la fecha, yo sigo teniendo esa etiqueta de rebelde, aunque sea un adulto, aunque haga mis cosas. Mamá siempre va a decir, no, es que eras un desmadre, no, es que tú me hiciste ver mi suerte. Entonces, siento que también se merecen un descanso, no solamente hay que celebrarlas el 10 de mayo, hay que apreciarlas mucho. A veces olvidamos
el valor que tienen, porque damos por hecho que van a estar siempre, y pues no es así. Fíjate o sea, haciendo como remembranza, a mí podría decir que actitudes de maternidad las tuve de distintas personas y yo las tengo súper identificadas, ¿no? Entre ellas, mis 3 primas, que las 3 son mayores que yo. Por ejemplo, tengo bien presente un día que, no sé, creo que mi prima iba a ir al cine. Todavía hasta me acuerdo de la película, fue la primera película de Street Fighter, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo que llegó por mí en la tarde y algo dijo, me cambiaron, obviamente me hicieron ponerme ropa para ir al cine, ¿no? Yo creo que andaba acá con el moco seco y con la paleta así toda llena en la boca, la de grosella, ¿no? Así, Las azules, las de mora. ¡Ay! así la playera de mini papá golpeador y todo eso, y ya. Yo De creo esos que chiquitos. y por ejemplo, me llevó al cine y para mí fue una experiencia como de, wow, ¿no? O sea, no es mi mamá, no es mi tía, es mi prima y me está cuidando y me divierte y me trata bien. Entonces, para mí fue como un, órale, ¿no? Y obviamente, bueno, ahorita voy a eso. Tengo otra imagen, o sea, todavía más pequeño, recuerdo que con una de mis primas, con otra, que no sé, le gustaba con ropa o con telas, jugar al desfile de modas. Y yo me acuerdo jugar al desfile de modas con ellas, ¿no? O verlas jugar y yo decía, ok, estamos jugando, pero a cierto punto hay un cuidado, hay un esto, hay un lo otro. Tengo presente a mi otra prima, la que me enseñó a patinar. Recuerdo que se llevó varios golpes en las espinillas. Yo creo que en ese momento sí me ha de haber lanzado una que otra maldición, pero Pero tuvo sí, paciencia. sí, claro, exacto, justamente eso es, y obviamente a mí patinar no me da miedo, me gusta hacerlo. Recuerdo que después lo hacíamos juntos. O sea, Claro, esas porque tienes un buen recuerdo de eso. claro, Entonces, claro. siento que eso es lo que dices tú, que influye mucho en las acciones y las actitudes que se tienen ya de adulto, ¿no? Y ahí va el punto. O sea, luego como que las mamás no saben qué hacer con los hijos que, entre comillas, ven perdidos o ven irse hacia otros lados o simplemente nosotros vamos a hablar de rebeldía, ¿no? Va en contra de todo lo que se le dice. Y luego dicen, es que ya no sé qué hacer. ¿Lo divertiste? ¿Pasaste tiempo con él? ¿Tiene este tipo de memorias? Porque sinceramente, sí tengo presente que fui rebelde, que fui caprichoso, que fui berrinchudo. Por supuesto que lo tengo presente. Pero también tengo presente que si ellas, en este caso, y tú puedes decir, pues son tus primas, pues sí, pero si ellas en algún momento me llegan a decir, oye, fíjate que esto, sí, ¿no? ¿Y por qué tienes que obedecer? En mi caso, o sea, ya sin dar tanta explicación, porque hay un recuerdo bonito, porque hay una compañía, porque hay algo padre que vivir de esto y dices, sí, mereces respeto, te obedezco, ¿no? Y entonces, si esa situación la implantáramos como en la forma de educar a un pequeño, ¿va a vivir sus etapas de la vida? Sí, va a tener sus dificultades propias de la etapa de desarrollo, pero te aseguro que van a ser menores, Claro. van a ser tan conflictivas. Por ejemplo, ahorita tus primas son mamás, ellas tienen hijos. ¿Perdón? Ahorita tus primas son mamás, tuvieron o tienen hijos. Sí, las 3 tienen un hijo. Ah, cada uno tiene un hijo. Ah, Bueno, son 2 niños y una niña. Bueno, ya no son niños. Bueno, sí, Octavio sí es un niño, Iram y Naomi ya son unos adolescentes. bueno. Pero bueno, el punto de la pregunta es porque nos hicieron un comentario respecto a las personas que no son mamás, pero tienen el instinto de maternar. Ajá. Yo me imagino que en ese momento, cuando tus primas
cuando tienes esos recuerdos de tus primas, no tenían o no, no eran mamás todavía, ¿o sí? No, no, ellas eran, pues, no quiero calcular mal, pero yo creo que andaban, si yo tendría como 7, ellas tendrían como 18 a 20 aproximado. Yo me imagino que lo que Jessica nos comenta es respecto a ese tipo de actitudes que se tienen, ¿no? Que justamente el maternar, yo siento que el maternar no es un instinto, porque también Raciel, por ejemplo, Raciel es muy bueno con los niños. Raciel, ha sido muy bueno con nosotros, como por parte de la familia, con mi primo, el más chico también, y son comportamientos de que maternan también, el hecho de que te dediquen tiempo, que te acompañen, que te lleven, que estén contigo, que si necesitas algo respecto, oye, ¿crees que me puedas llevar a este lugar? Ah, sí, vamos, que te escuchen como familia también, ¿no? Pero eso no significa que él pueda ser mamá. Él puede ser papá, pero no mamá. Yo, Entonces, yo, yo iba a decir otra cosa, es que Raciel sigue siendo niño. Pero, pero yo, por ejemplo, yo siento que yo no tengo instinto materno, pero yo he sido niñera de varios infantes. Y el hecho de tratarlos bien, querer un buen trato, darles un buen trato porque lo merecen, es diferente a tener el instinto materno. Siento, yo, si en algún punto deseo ser mamá, está bien, y si no, me encanta que las infancias sean felices. Entonces, no veo tan alejado el hecho de maternar con querer que los infantes sean felices, sean respetados, sean queridos y vivan en un espacio digno y, y dignificar la infancia, porque eso es muy importante también, el ser escuchados, cuidados, vistos por papá y mamá. eh, es justamente lo que tú dices, que disminuye el hecho de que pasen un mal rato siendo adolescentes, ¿no? Que no se puede evitar, pero teniendo pues bases sólidas, podría decirse, es más fácil. Voy con tu idea, me gusta esta parte de que la maternidad no es un instinto, porque, porque si no pensaríamos que es un privilegio de unos cuantos. Y no, creo que todos podemos desarrollar el ser así. Ahora, también la maternidad, obviamente, pues está asociada hacia las mujeres. No quiere decir con esto que necesariamente tenemos que asociarla con un hombre, no. Pero vamos a asociarla sin género y sin una situación como interna. Si asociamos la maternidad a cuidados, a protección, a diversión, a aprendizaje, a a recuerdos bonitos y a todo eso, sí, por supuesto, cualquiera puede acompañar las infancias, pero creo que en específico el tema de maternidad sí tiene que ver con alguien que está cerca del menor, porque por ejemplo, eh, últimamente a mí me ha tocado ser como muy camarada de los pacientes que llegan, ¿no? Entonces, tengo simplemente el martes, vi a un niño que tiene 6 años, ¿no? Y obviamente me encanta que sean curiosos, o sea, llegó al consultorio y llegó ¿y qué es esto, no? Es que, bueno, voy a ser un poquito revelador, ¿no? Aquí en el consultorio pues hay instrumentos, ¿no? Porque a alguien le gusta estar haciendo ruido, ¿no? Entonces, hay instrumentos, entonces llega y obviamente sabía que iba a venir y los puse a propósito, ¿no? Obviamente distribuidos en manera en que no se quedara con uno y le llamara la atención. Llega y agarra y a ver, enséñame. Y entonces a mí me encanta como esa parte de, ven, así se hace, y esto, y lo otro, y aquello, y esto. Pero porque es parte de ganármelos. ¿Quiere decir que lo estoy maternando? No. Quiere decir que en ese momento estoy respetando a la infancia, estoy siendo alguien que se suma a ese momento para poder distinguir, ¿no? Pero, por ejemplo, si te hablaría de alguien que me maternó,
que también formó parte de esto que te estoy diciendo, que tiene que ver, por ejemplo, como con mi tía, ¿no? Justamente el 10 de mayo iba a visitarlas, o bueno, fui a visitarlas a ella y a mi mamá, y estábamos hablando de la hora de la comida. ¿Y qué crees? Que tengo como que muy presente como el tema de la comida que pasaba con ellas, ¿no? Mi tía, yo, obviamente es una buena persona, pero mi recuerdo y la manera en cómo lo relato pareciera ser que es una horrible persona, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Porque antes en el periódico, no sé si a ti te tocó todavía, pero ponían fotos de niños de otro continente que estaban en un muy mal estado de nutrición. Sí, de la UNICEF, ¿Mandé? de la UNICEF, ¿no? Que la UNICEF ponía. Ajá. Entonces, pues, como todo niño, pues hay cosas que no comía. Y obviamente, como para enseñar este tema de la alimentación, Conciencia. era, mira, y me enseñaba las de esas. O yo agrego, ¿no? Que recortaba la imagen y me la ponía al lado de mi plato, ¿no? O sea, hoy en día, esa enseñanza es como lo que tengas, come. No reniegues, no te pongas payaso con el tema de la comida, ¿no? Pero fíjate, o sea, si lo relatáramos sin contexto, diríamos qué cruel fue la tía de Iván. Y sí, pero no es para resaltar su crueldad, es para resaltar el punto de decir, las enseñanzas se dan Claro, del contexto y perdón, pero la alimentación es un cuidado. De hecho, hay personas bueno, simplemente la demanda de pensión alimenticia, o sea, es un derecho, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo metió algo tan principal que iba, bueno, ahorita ya como hasta de más, ¿verdad? Porque subí de peso. Pero, pero, por ejemplo, si nosotros lo pensamos, para mí eso es un cuidado de maternar, ¿no? ¿Qué Sí. otro cuidado de maternidad es? Por ejemplo, todos los temas de la salud. Yo sabía que me duele la cabeza, me duele el estómago, no me siento bien con esto, creo que tengo calor y hasta como las acciones que uno tiene, ¿no? Tengo fiebre y yo me ponía, ¿no? Así como para la frente y ya después sabía que de la frente era la espalda o el pecho, ¿no? Entonces yo ya jalaba mi playera como ya sé cómo me vas a revisar. Creo que esa conexión que ya no necesariamente necesita palabras, forma parte de este tipo de cosas que hacemos de maternar. Y digo, no me maternó por obra de la casualidad, me maternó porque soy hijo de una madre trabajadora. Y obviamente, si ella se encargaba de proveer, pues como que su comunicación familiar era para poder decir, tírame el paro, ¿no? Yo trabajo, pero aquí échale un ojo a mi chamaco. Y así era. Para mí eso es un ejemplo de maternidad. Digo, como para poder distinguir con claridad qué sí es y qué no lo es. Y en el caso mencionaste la mamá trabajadora. En el caso de la mamá ausente, cuando el niño piensa porque yo, yo no viví eso, pero sí hay niños, he conocido niños, y dicen, no, es que mi mamá nunca está, pero el contexto completo es mi mamá no está porque está trabajando, pero cuando son niños no lo entienden de esa manera, solo es, no, es que mi mamá nunca está. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues yo creo que hay entendimientos que nosotros los vamos a adquirir cuando estemos listos. Y me refiero estrictamente al nivel de madurez que vayamos adquiriendo. Claro. Si tú me preguntas esto así de manera personal, yo hubiera dado esa respuesta, Me ¿no? O disculpo. sea, inmediatamente. Hubiera dicho, mi mamá no está, mi mamá trabaja. O sea, sale temprano, va, me deja en la escuela y después regresa en la noche. Y de malas, ¿no? O sea, como para añadirle dramatismo. Si ponemos eso en palabras de un niño,
y se lo dice a cualquier persona, inmediatamente Peor tachamos. madre, el DIF. Exacto, exacto. O sea, es así, inmediato esa etiqueta, ¿no? A ver, el niño está con buenos cuidados, el niño tiene lo necesario, el niño tiene alimento, tiene ropa, tiene escuela, tiene las cosas que necesita, sí, perfecto. Es hijo de una madre trabajadora. Ahí el punto de la ausencia pareciera ser que es una situación donde le damos como permiso o autoridad al camarada para poder hacer de las suyas, ¿no? Obviamente, una etapa tan delicada como es la infancia y o la adolescencia, pues sí pareciera ser que es un permiso para hacer travesuras, ¿no? Y más ante la ausencia de. Pero ¿qué pasa si se encargan de cultivar valores o cultivar principios? Por supuesto que funciona y nos tenemos que adaptar. Entonces, esa es una de las malas etiquetas de la maternidad que se vive en México, por ejemplo, ¿no? Sí, porque en México la mayoría de las mamás trabajan. Sí, a mí me tocó, yo fui criada por la abuelita. En mi caso, pues mamá no estuvo nunca por un tema de que pues no estuvo, pero mis figuras maternas trabajaban. Mi abuelita también, claramente, ella es ama de casa y es un gran trabajo, ella mantiene toda la casa limpia, la comida, los niños que estén bien, que estén cuidados, que coman, que hagan su tarea, es un gran trabajo. Y yo recuerdo que mi hermana, mi prima, luego iba a estar conmigo o jugábamos, pero su mamá trabajaba mucho, pero nunca escuché decir, no, es que mi mamá no está, no, es que al contrario, se esforzaba muchísimo mi tía para estar presente y mi tío para estar presente en sus vidas. Y ella también me maternó y yo nunca, bueno, creo que sí en algún punto lo llegué a decir, pero ya siendo más consciente, más adulto, puedes ver que nunca estás solo, nunca. Yo recuerdo que llegaban los 10 de mayo en la escuela y era, no, no quiero. Me dolía mucho, pero yo en ese momento pensaba que mi mamá tenía que estar ahí para que yo me sintiera mejor. Cuando iban personas que me maternaban a mí, que era mi abuelita, una de mis tías, mi papá, otra de mis tías, e iban y me veían. Y para mí no era suficiente, porque yo decía, no, es que mi mamá pues no está, pero sí es suficiente, solamente que como niño uno no lo entiende. Ahora ya lo veo y digo, nunca estuve sola en un 10 de mayo, yo nunca la pasé sola, aunque yo llorara y me sintiera mal, siempre era el tema de, yo sé que tu mamá no puede estar, yo sé que eh, no la voy a sustituir, pero quiero que sepas que estoy aquí. Y ellos siempre tuvieron en cuenta que nunca iban a poder sustituir el papel de mi mamá, pero tampoco nunca me dejaron sola, y hasta la fecha. Entonces, siento que ellas también fueron mis mamás, a pesar de que no me hayan dado a luz, ellas me han criado, me han hecho lo que soy ahora y lo agradezco mucho. Y a veces, como te digo, no lo vemos, pero es muy complicado. Sí, fíjate que, digo, ya estamos acercándonos al punto, ¿no? Vamos poco a poco, poco a poco. Lento, pero va poco a poco, ¿va? Acuérdate de lo que hablamos. Entonces, creo que del lado de la maternidad hay algo muy interesante que resaltar en este momento. Creo que la maternidad, al igual de ser papá, ¿no? Creo que son escuelas muy grandes contra del egoísmo personal. Creo que si tú quieres sentirte segura, a quien sea, ¿verdad? Creo que si una persona quiere sentirse segura de si está haciendo las cosas bien con los hijos, no tiene que tener el termómetro social, como lo decía Pilar, no tiene que tener el termómetro de tus culpas, porque esto te engaña. O sea, esto te va a hacer ver que tú eres la peor persona del mundo y que crees, lo vas a creer, porque
hay un buen de recuerdos que pueden decir, ya ves como si eres malo, ya ves como si no puedes, ya ves como si no esto, y no te debes de dejar llevar por eso necesariamente. Siempre hay que ser un poquito más hábiles y poder consultar a quien sí nos sepa guiar en este aspecto, ¿no? Entonces, creo que la maternidad o la paternidad, en este caso vamos inclinados más hacia la maternidad, es una escuela contra el egoísmo personal. Y no estamos hablando de esta idea de sacrificio, no Claro, estamos hablando de esta idea de me quito el pan de la boca por ti, porque ese estilo genera culpa. Y entonces tener un apego por culpa genera ansiedad. Por eso hay personas que de verdad no pueden desprenderse de la idea de ser parte de la familia cuando ya son padres, pero eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, más bien es un punto de decir, ok, tengo que ser prudente de guardarme mis críticas. Tengo que ser prudente de guardarme los impulsos violentos que me provocan algunas conductas. Tengo que ser hasta prudente de saber que si me rifo con una explicación del por qué están pasando las cosas o por qué sucedieron las cosas, por su mente no va a poder asimilar, ni entender, ni digerir ningún punto de los que yo hable en este momento. Entonces, si hablamos de una escuela contra el egoísmo personal, la prudencia es un valor muy interesante, la tolerancia es un valor muy interesante. Y es que desafortunadamente carecemos de mucha cultura de la prevención. Y generalmente cuando llegan algunas circunstancias de nuestras vidas, nos agarran desprevenidos. ¿Qué mejor fuera que, por ejemplo, mucha gente se queja del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Que son o de sector salud, ¿no? Que es gobierno. Y dicen, es que los hospitales no tratan bien, es que esto, es que el otro. Bueno, y nos hemos puesto a pensar en, ¿tú planeaste ser mamá? ¿Ya tenías seguridad social? ¿Preguntaste si había alguna clínica en la cual fuera algo accesible para lo que tú pudieras? No, te embarazaste y ya. fíjate que hablando de eso, yo aquí promocionando. No, no es cierto. Hay seguros de maternidad. Yo lo vi porque una de mis amigas iba a ser mamá y yo le dije, oye, fíjate que vi este seguro, Seguros Monterrey o Seguros GNP me parece que lo tienen, pero he visto que Seguros Monterrey es mejor. Entonces, el seguro de maternidad siento que es un plus, es increíble porque metes una cierta cantidad de dinero y este dinero como tu seguro lo vas renovando y en el punto en el que quieras ser mamá, creo que ese es así como funciona, no estoy muy segura, pero si no estoy muy segura, pónganos en los comentarios cómo funciona porque nos interesa este tema. Y cuando tienes a tu bebé, te brinda atención médica en un hospital privado y me parece que cubren los gastos, también el tiempo, los 40 días que estás como de incapacidad en trabajo y así. Y me parece muy bueno, me parece una solución muy consciente antes de ser mamá y algo que sí funciona. Sí, totalmente. Digo que eso ya es como un extra, pero yendo al punto, hay de ausencias a ausencias y creo que estas ausencias de una mamá que labora, nada que ver con una mamá que ya no vive en ese hogar, que es distinto. O sea, creo que la circunstancia denota la manera de poder afrontar ese aspecto. Que también no es lo mismo una mamá que por algunas otras circunstancias haya tenido que perder la vida y obviamente se haya tenido que ver el infante involucrado como en esta parte de, ¿y yo qué onda? ¿No? Porque porque es un tema delicado, o sea, no es lo mismo, yo personalmente yo puedo decir, yo entiendo hoy por hoy que mi mamá trabajaba y que gracias a su empleo y al apoyo que tenía de otra de mis tías, pues yo salí adelante, ¿no? Y salir adelante fue, pues tuve que estudiar, tuve para poder comer, tuve para poder usar ropa, etcétera, etcétera. Pero lo tuve, ¿sabes? O sea,
a final del día sabía que mamá llegaba en la noche y punto, se acabó, no había más. Pero ¿y qué pasa del niño que le remueven sus emociones cada vez que llega el 10 de mayo y dice, yo no tengo mamá, ¿no? ¿Qué pasa con el niño que llega Navidad o llega su cumpleaños, ¿no? Fíjate, creo que está muy asociado a la mamá el aspecto del cumpleaños, mañanitas a todo lo que da el estéreo, ¿no? Bueno, en los 90 era el estéreo, ¿ah? Mañanitas a todo lo que da el estéreo y levántense y es el cumpleaños de mi bendición. Bueno, no es tanto así, ¿va? Pero es el cumpleaños de mi hijo. Y por ejemplo, el niño que no... ¿Mandé? De Brian Yandel, por favor. Ok, entonces, y hoy en día es totalmente distinto, pero por ejemplo, ¿qué hay con ese niño? Es muy distinto enfrentar la vida sabiendo que tu mamá es tu abuelita, sabiendo que tu mamá es tu tía y que hasta tú tengas que cambiar la relación porque hay una ausencia que ya no puede cubrirse, porque una mamá muerta es punto y aparte. Me ha tocado ver, eh, tengo un caso que respeto mucho y un tiempo estuve apoyándola, ¿no? En su situación. Eh, Desafortunadamente en México y en todos lados yo creo, ¿no? Pero pues, me ha tocado más ver esto a mí. Eh, Ella se convirtió en una mamá buscadora, ¿no? Eh, Obviamente, pues se llevaron a su hija, pero ahí te va el punto. Su hija tenía hijos y eran muy pequeños. Y entonces ella no solamente tuvo que enfrentar el problema de la pérdida de su hija, sino también tuvo que enfrentar la pérdida de los niños que no perdieron a una persona cualquiera, perdieron a su mamá. Y entonces yo tengo así presente cómo les explica, qué les dice, cómo los acompaña, cómo les hace entender que mamá ya no va a regresar. Porque, por ejemplo, creo que lo veíamos el Día del Niño, ¿no? En abril, el tema de explicarle a los niños que la muerte no es un viaje, porque cuando regresan, la muerte no es se quedó dormido, porque a qué horas despierta. Y ahora hablarle de un crimen, ¡qué fuerte! Y entonces, no solamente estamos hablando de la maternidad ausente, sino de la maternidad que duele, porque también las mamás que pierden niños, yo creo que es un dolor horrible, feo, 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 feo. Sí, hay mamás que no toleran vivir sin sus hijos porque la custodia la tiene el papá. ¿Qué pasará con un niño cuando fallece? De seguro que es horrible. Siento que es más difícil para las personas que acompañan la infancia del niño el tener que explicarle por qué no está su mamá, en qué momento, cuándo es buen tiempo. Porque de repente, cuando es niño, pues dices, bueno, pues tenemos oportunidad de esperar a que crezca y que entienda. Pero cuando ya tiene 5 años, 8 años, 12 años y mamá no vuelve porque alguien le arrebató la vida, porque no la encuentran, ¿cómo se lo explicas? Y aparte, a la mamá de los niños, Sí, claro. ¿cómo? No solo es un duelo por su hija, es también lo que tú dices, Por ¿cómo le verlos sufrir. explicas? Exacto, y entonces es algo, es un tema tan feo, yo respeto mucho a las mamás buscadoras, un abrazo, porque es un tema muy difícil. Sí, así es. Entonces, volvemos al punto de hace rato, porque el chiste es, ok, ya vimos que la maternidad es una acción, no es una etiqueta, no es no es un algo que te nace o para lo cual tú naciste siendo, ¿no? Porque pareciera ser que es de esa manera y no, nada que ver. Es algo que tú
brindas, es algo que tú das, es algo que tú estás dispuesto a regular tu faceta egoísta y a decir, va, me brindo desinteresadamente a este pequeño, a esta pequeña, siendo mi familia o no, ¿no? Ya, punto. Bueno, ¿cómo se solucionan los problemas por ausencia, por fallecimiento o por algún crimen dentro de la maternidad? Y vamos a ponernos los lados, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando mamá se va? Bueno, es que cuando mamá se va, tengas la edad que tengas, es difícil. Es duro, es un golpe muy fuerte. Mira, tengo un amigo, ojalá lo esté viendo, ¿no? El buen camarada Ale, acaba de vivir esta pérdida y yo lo veo, convivo con él, ¿no? Tengo la fortuna de ser su camarada y yo lo veo y le duele mucho el aspecto de su mamá, ¿no? Le duele mucho, muchísimo, muchísimo. Pero también poco a poco he visto que además de resolver sus asuntos internos con el tema de la pérdida de su madre, tiene que llenarse de otro tipo de aspectos que le hagan tener sentido el seguir viviendo aún sin la pérdida que tuvo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar como en el sentido de cómo es vivir sin mamá, híjole, es una cuestión que viene, la vives y es desadaptativa de lo que estés haciendo, porque en inmediato las situaciones cotidianas no tienen sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido el trabajo, no tiene sentido el amigo, no tiene sentido la pareja, no tiene sentido las actividades que antes disfrutabas y empieza esta parte del duelo, ¿no? Negación, ira, depresión, negociación, etcétera, etcétera, todas las etapas y es muy difícil vivir sin una madre, ¿no? Que hay personas que también agradecen el hecho de que mamá haya fallecido después de un gran padecimiento, o sea, todo depende de cómo sucedió este evento, ¿no? Creo que por enfermedad de estas agónicas, destructivas, feas, creo que uno, aunque de primer instancia no lo ves de esa manera, pero ya de repente cuando puedes lograr asimilarlo y vives el duelo, dices, qué bueno que pasó, ya está descansando, ¿no? Que es el consuelo que te queda. Duele más ver a tu mamá sufriendo, o duele más saber que no le está pasando bien. Entonces también eso es una culpa para quien se queda, para quien la cuida, para quien, pues, quien convive con ella. Nos dejaron un comentario. Fabiola nos comenta que falleció su hermana y ella se estaba haciendo cargo de su sobrino, pero su sobrino no quiso que se quedara con ella. Bueno, él no quiso quedarse con ella, con su tía, y que se salió de estudiar, que solo trabaja, pero va al gimnasio y trata de hacer su vida. Solamente yo, desde el punto de vista donde perdí a una mamá y a veces estuve y he estado, me he sentido así, es importante que haya alguien que escuche. Y no me refiero a todo el tiempo, porque a veces también uno necesita su espacio. Pero sí es importante que no lo deje, porque quizá a veces se sienta solo, aunque tenga a su papá. Fíjate que estos casos son muy difíciles de poder deshebrar o ser un tantito empáticos, ¿no? Porque podríamos decir, ¿por qué rechaza los cuidados que está recibiendo si al final del día son de corazón? Porque no creo que Fabiola mencionaste. Ok, no creo que ella los haya hecho como por un tema de protagonismo, ¿no? Yo creo que primero es algo que se te da la intención, pues porque es sangre de tu sangre, ¿no? O sea, es tu familia. Y segundo, porque seguramente ella es mamá y sabe lo que un niño requiere, ¿no? Pero aquí viene también otro punto. Por eso decía que la maternidad como acción tiene que ser una escuela contra el egoísmo.
Yo entiendo que en este caso Fabiola lo hace con toda la intención de decirle, no estás solo. Pero si el camarada elige vivirlo por su propia cuenta, yo no voy a dejar de ser esa persona que retire la mano. Que ahí es lo que tú ahorita mencionabas, ¿no? Desde tu punto de vista. Y me parece muy, muy cuerdo y muy prudente. O sea, creo que esta parte de, bueno, pues aquí está mi mano para cuando lo necesites, ¿no? Y no quitarla. Y de vez en cuando recordarle, acuérdate que aquí estoy, acuérdate que aquí estoy, acuérdate que aquí estoy. Yo creo que eso tal vez no te haga feliz porque no estás recibiendo la reacción que se espera, porque tenemos una expectativa. Obviamente es como si ahorita pensáramos, vamos a salirnos de este ejemplo y vamos a regresar como al tema de la maternidad a través de las etapas. Obviamente, si tú crías a un bebé, quieres que el bebé diga sopa para que al rato se coma su sopa. Pero ¿qué pasa que en otra etapa dice, la sopa no me gusta? Obviamente es como la expectativa de... ¿Por ¿no? qué? Ajá. Entonces viene la parte de, ok, respeto. Tengo la capacidad de poder decir, está bien, pero también tengo la visión de saber en qué etapa puedo volver a corregir o puedo volver a hacer un llamado a la atención, porque hay cosas que solamente se van a lograr solamente a través de la paciencia. La paciencia, sí. Sí, Ser mamá es tener una paciencia enorme, sí, enorme. totalmente. Pero tampoco hay que abusar de eso. Tampoco hay que abusar de eso. Ni como hijos, ni las madres tampoco. Porque Sí. también hay madres que pierden el sentido y se vuelven desquiciantes. O siento que también respecto a la maternidad, hay un punto en el que cuando ya eres un adulto, siento que ya no te toca decirle a tu hijo cómo vivir su vida. Obviamente, si estás viendo que tu hijo no está haciendo bien las cosas o tomando ciertas actitudes de si tú estás viendo que tu hijo está robando, obviamente le vas a decir, oye, no lo hagas, ¿no? La edad que tenga. Si tu hijo está haciendo cosas de ese tipo, delinquiendo, le vas a decir. Pero si tu hijo está tratando de vivir una mejor vida, está tratando de crecer, desarrollarse y ser independiente, yo siento que hay un punto en el que mamá ya no se debe de meter porque está haciendo las cosas bien su hijo, quizá dentro de las pocas cosas que le dio, como el respeto, los valores, la autonomía, la responsabilidad. Si criaste un buen hijo y sabes que tienes un buen hijo, me parece que ya no es prudente que mamá se meta en las decisiones. Pero siempre va a ser una mamá, siempre va a ser mamá, ¿no? O sea, es como, no sé. No estoy criticando a nadie en este Sí, podcast. sí, entiendo. No es Es que, personal, es es algo que que me es un está punto pasando, polémico. quiero aclararlo. Claro, es que es un punto polémico porque pues inmediatamente podemos incitar, si hablamos de manera eh, ligera General. de este tema, ajá, o ligera, ¿no? O sea, como dando opiniones controversiales sin pensar en que lo que decimos causa algo. Pero yo no podría juzgar a las mamás en su manera de educar. Fíjate, algo que he observado mucho en la consulta es que llega la mamá y dice, es que ya no sé qué hacer con mis hijos, ¿no? Ya no sé qué hacer. Y creo que un buen consuelo es, bueno, no es que no sepas qué hacer, es que mira cuántos años te duró el conocimiento que tú tienes, la improvisación y tu criterio siempre abriéndose un poquito más y te llegó hasta ahorita. Qué humilde de tu parte venir a pedir ayuda cuando si por ti fuera, no le pedirías ayuda a nadie porque es tu hijo. Y obviamente eso es un tema de tocar con humildad mis alcances y mis limitantes. Y en este caso más las limitantes, ¿no? Entonces que una mamá llegue y te diga, ayúdame porque ya no sé qué hacer, para mí es, qué bueno que tocaste esta parte de humildad. Y ahí va el punto, ¿no? Al que voy. Creo que cuando la maternidad se vuelve difícil en alguna etapa de la vida de tus hijos, ¿no? A quien los tenga, creo que lo mejor es que tú puedas decir,
con esto no puedo, necesito ayuda. Y no necesariamente estoy hablando del área terapéutica. Me parece bien, digo, obviamente, seguramente para las opiniones está dividida, como todos los temas controversiales en esta vida, pero el gobierno tiene esta parte de escuela para padres y me parece bien acercarse a ese punto, me parece bien acercarse a las terapias, me parece bien que te acerques a algún consejero, a alguna persona que te guíe, a alguna persona de mayor experiencia, pero pide ayuda, porque de verdad no te vas a poder aguantar las ganas de cuando te llegue el momento de desesperación o cuando te llegue el momento de frustración y tal vez puedas pensar que tus decisiones van a ser las mejores. No son así. O también ahí, si tú ya perdiste a tu mamá, vas a gritar en el alma cuánto me haces falta. Cómo quisiera que estuvieras aquí para que me dijeras, al igual que me lo hiciste ver a mí, ahora qué hago con mi hijo. Porque mamá se convierte en este ejemplo de llevar la maternidad, o sea, cual más, cual menos tenemos algo que hacer de nuestra madre. Digo, en mi caso, en tu caso, pues tenemos una idea de la persona que nos maternó, ¿no? Yo hasta la fecha sigo haciendo las cosas como, yo no me había dado cuenta. En mi casa siempre se cocinó utilizando lo mínimo de sal que es requerido, lo mínimo. Yo de repente caí en cuenta y alguna vez estuvo un camarada aquí y hice unos huevos y no les pongo sal, ¿no? Para mí es normal no ponerle sal, ¿no? Me sabe a huevo, ¿no? O sea, me es indistinto. Y se me queda viendo y me dice, ¿por qué no le pones sal? ¿No? Y yo así de, ay, güey. Ya, obviamente en ese momento dije, sí, se me olvidó, ya, la chingada, ¿no? Para quedar bien la presión social. Ni modo que todo el tiempo esté reflexionando así de, no, y en ese momento digo, qué aburrido. Entonces ya después, nada más me pongo a pensar cuando me invitan a los podcasts. Entonces ya después dije, sí, pues sigo repitiendo esto, no le pongo sal a la comida. No por eso sabe insípido, ¿eh? Entonces, sabe rico. Entonces, digo, ¿cuántas cosas no repetimos? ¿Cuántas de las cosas que tu mamá hacía o hace, repites el día de hoy? No importando si es tu madre biológica o la persona que te maternó. Yo hago muchas cosas de mi tía, muchísimas. Yo también. Y hasta parece que diario la tengo presente y es como raro, como caer en cuenta que sí te forman mucho, mucho, ¿no? Sí, pues quiero cerrar agradeciendo a todas las mamás, a todas las personas y figuras que nos maternaron y nos han maternado y nos han apoyado y escuchado y cuidado y todo lo que involucre la maternidad, porque pues hay mucho que agradecer y muy pocas palabras que alcancen para agradecer, pero sí, en específico también un abrazo a las mamás buscadoras. Espero que estén viendo también este podcast. Respetamos mucho la maternidad, todas las maternidades, más que nada las deseadas, porque pues yo estoy a favor de que la maternidad será o no será deseada. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Iván, y por darnos su punto de vista sobre la maternidad y compartirnos. Tenemos ahí un comentario. No sé si pueda. La situación es que la formación de la persona se da en los primeros años de vida. Vamos a dejar ese tema para un reel. Y pues, ¿tienes algo más que decir, Iván? Sí, me gustaría cerrar con la parte de que, digo, haciendo respuesta a este comentario último, sí, es una de las bases importantes, pero también toda la vida seguimos aprendiendo. De hecho, hay cosas que en este momento de mi vida sigo corrigiendo. Yo creo que dejarle toda la tarea a nuestra persona que nos maternó de lo que somos sería injusto, porque
Porque también entonces, ¿dónde está la parte de desprendimiento e individualización de cada persona? Como para poder decir, ya tengo mis herramientas y a partir de ahorita camino solo, ¿no? Claro. Sí hay una distinción clara. Que sí nos dan las bases, ahí sí estoy de acuerdo. Las bases. Porque también hay personas que tuvieron muy malas bases y no son nada de lo que recibieron con una mala base. O sea, Exacto. tengo camaradillas que de verdad es muy difícil y tal vez señalar esto hace querer como hacer una cacería de brujas, ¿no? Con todas las personas que lo hicieron mal. Pero, por ejemplo, tengo conocidos que, no sé, un ejemplo, tu mamá por estar con algunas compañías, vamos a dejarlo así, ¿no? Los niños comían chetos, ¿no? O estos niños, por ser lugares sórdidos, se llenaban de piojos, o los dejaban encerrados gran parte del tiempo. ¿Y qué crees que hoy son personas de bien? Claro, es que siento que ya en cierta edad ya no somos solamente las bases que nos dieron, también tenemos que empezar a crear nuestras propias bases. Sí, porque aquí vendría como si tuviéramos a... Bueno, yo no quisiera que mi mamá estuviera aquí en este momento porque diría no sé, seguramente diría algo chistoso de mí, me ridiculizaría y ya, ¿no? Porque cómo les gusta hacer eso, ¿no? Hacer, Claro, ahorita enseño la foto donde está encuerado, ¿no? Así, casi, casi. nos, Entonces, sí, ahorita si ellas nos están viendo, seguramente han de estar diciendo, ay, sí, saben mucho sobre maternidad, sí, sí, claro. así es. Pero mira, el ejemplo al que quiero decir es, yo creo que si a una madre le preguntaran por qué su hijo hizo tal o cual acción, yo creo que la respuesta de mamá diría, es que yo no le enseñé eso. Así de simple. Entonces, si así está para el lado contrario, para el que fue educado, también está para el lado opuesto para el que no fue educado. No, espera, ahí quiero hacer un paréntesis. Hay cosas que mamá no nos enseñó, pero hay cosas que a mí sí me han dicho, como, es que yo sé quién eres, a mí nadie me va a decir, me va a venir a contar, a mí nadie me va a venir a decir quién eres, porque yo sé quién eres. Y yo tengo muy presentes esas palabras, entonces yo sé que cualquier cosa que haya yo hecho en mi adolescencia y siendo adulto, mi mamá nunca se iba a sorprender de eso, porque ella sabía a quién crió y ella sabía quién era fuera de la casa. Y ella sabía quién era dentro de casa. Entonces siento que también nos conocen. No solamente es, porque muchas mamás dicen, es que yo no le enseñé eso, pero tampoco le enseñaron a respetar o tampoco tienen esas bases de una mamá que les haya enseñado pues cosas buenas, porque también no puedo decir que todo está mal, ¿no? Pero en mi caso, a mí sí me enseñaron cosas buenas. Yo cuando decidí hacer cosas mal, fueron porque yo lo decidí, no porque me hayan dado esa educación. Es diferente. Claro. Digo, por eso decía, la base sí, pero ya lo que hacemos con la base ya es cuestión de cada uno de nosotros Claro. por el proceso de independencia y de ser personas totalmente maduras y conscientes o no de tomar decisiones, ¿no? Digo, también es un tema súper extenso, así como de quién tuvo la culpa de que Iván terminara haciendo tal cosa. Digo, menciono yo porque yo estoy aquí, ¿va? De que Iván terminara haciendo esto y podemos decir, sí, seguro fue su mamá, ¿no? Su mamá fue, ¿para qué trabaja? No hubiera trabajado. Y es como alguna respuesta que me dieron en algún otro lugar, ¿no? ¿Querías abrazos o querías comer? Claro. Yo también crecí con la misma respuesta. Sí, es que es como un llamado a la madurez, ¿no? A ver, ¿te duele algo con tu mamá? ¿Ya eres adulto? Háblalo. Primero ten un proceso de reconocimiento de que no siempre tienes la razón. Y segundo, no lo vayas a hablar porque tú peleas.
porque tú quieres tener la razón. Entonces ve, reconoce que estás equivocado y reconcíliate, ¿no? Claro, aquí nos dejan otro comentario. Dice, yo como mamá me siento culpable, pues no le doy el tiempo que se requiere. Siempre busca quien pueda ayudar siempre buscar quien pueda ayudar con el cuidado, pues se tiene que trabajar y eso también suele ser desgastante. Pero siempre se busca maternar con lo que tenemos. Claro que siempre se busca maternar con lo que tenemos. Y es lo que decíamos. A veces, pues es muy fácil criticar para las demás personas que lo ven por afuera, pero si estás haciendo tu máximo esfuerzo de tener lo indispensable para tu hijo, de darle los cuidados que requiere, de que esté bien, de que esté cuidado, de que esté sano, de que esté feliz, yo no veo que seas una mala mamá. Bueno, yo considero que es como muy ambiguo y va a depender de qué estés analizando. Porque vuelvo al punto. Hay mamás que son económicamente presentes. ¿Cuál es el costo? Pues que van a tener que estar presentes en el empleo y no tanto aquí, ¿no? Hay mamás que son muy presentes en el tema de los cuidados y el acompañamiento, o sea, que van a la escuela, que firman la boleta, que reciben a los amiguitos en la casa, que te dan de comer tu platillo favorito. Yo diría que cada uno de nosotros, cuando ya somos adultos, debemos de tener la capacidad de discernir que mamá hizo lo mejor que pudo hacer por nosotros. Yo una vez le decía a mi mamá, como haya sido mi vida, como hayamos estado pasando esta vida, yo pienso que hiciste lo mejor que pudiste haberme dado y te lo agradezco. Ya que yo lo haya torcido para hacer tonterías, ya fue otro. Pero no estamos hablando de eso en este podcast, ¿no? Entonces... Pero si quieren que hablemos de... no. Déjenos en los comentarios. Pero, pues sí, siento que a veces juzgamos muy, muy duro a nuestras madres. Siento que es difícil ser hijo, pero es más difícil ser mamá. Y se merecen todo el reconocimiento del mundo porque, pues, enderezan a personas que, pues, a veces van torcidos. Y, pues, resulta al final que no, que sí quieren hacer una buena vida, que son buenas personas, que trabajan y pues ya, un agradecimiento enorme a esas personas que a pesar de que son difíciles, somos difíciles como hijos, siguen y tienen fe en que van a mejorar los hijos. Entonces, yo quiero agradecer a mi tía, porque ella siempre ha tenido fe en mí. Y es justo, que bueno, yo como para ir cerrando, me gustaría mencionar que el punto de la maternidad, creo que lo tenemos que resignificar en dado caso de que te haya lastimado, sea la circunstancia que sea. ¿A qué me refiero con resignificar? ¿Qué te parece si en vez de que veas el punto doloroso, puedas observar el punto del cual el día de hoy te dotó sin siquiera haberlo querido hacer así? Porque, por ejemplo, pues de que hay madres buenas, hay madres también que sí tienen la intención de lastimar y dañar, ¿no? Me queda totalmente claro. Pero, por ejemplo, si la intención de alguna de estas acciones fue dañar y lastimar, pues el día de hoy estás aquí y seguramente el día de hoy tú no lo vas a repetir y seguramente el día de hoy tú no vas a dejar que suceda nuevamente. Y eso es algo que agradecer y resignificar. Y al final del día, tomar en cuenta que el perdón debe de ser algo muy interesante en nuestra vida, enfocado de manera funcional. Perdonar no es soltar, al tiro. O sea, no. Perdonar es, ¿sientes que tu mamá te debe algo? No le cobres esa deuda. Así, decide no cobrar una deuda que sabes que te pueden pagar. Ese enfoque del perdón se vuelve funcional, porque si no, entonces voltea a ver al revés. Imagínate que te cobraran todas las deficiencias que tú has cometido. No tenemos para pagar. Sencillo.
no tenemos para pagar. Entonces, sé compasivo, ten un punto de vista amoroso, paciente, tolerante de lo que ha pasado en tu vida. ¿No puedes? Pide ayuda. Punto. Así es. Pues, muchas gracias, Iván. Sigan a Iván en sus redes. Los vamos a estar etiquetando en nuestros próximos reels. Vamos a estar subiendo también contenido de Iván, que nos va a estar explicando también algunas cosas de la maternidad. Y pues ya, síganlo. Síganos en nuestras redes. Estamos como Funerales Lozano, Instagram, TikTok, Facebook. Y Iván, ¿cómo estás en las redes? Como Ibsen Longinos. Está medio raro, pero Pero ahí no. lo vamos a estar etiquetando para que quieran Así estoy seguirnos. en Facebook y en Instagram. Muchas ¿Ok? gracias, Iván. Es que es el nombre artístico, Ibsen Longinos. Pues muchas gracias, gracias por acompañarnos en este episodio y nos estamos viendo para futuros episodios. Cuídense Muchas mucho. gracias.